Bueno, se empezaron a acelerar los tiempos políticos al fin. Hace pocas semanas, ¿no? Uno miraba una encuesta y decían que Macri iba segundo, lejos, pero segundo. Y para candidato a presidente, ahora no es más candidato a presidente. Ahora es candidato a la reelección de la ciudad. Y Pino Solanas también pintaba bien y antes se bajó y es candidato a la ciudad. Y parece como que quedara Alfonsín solo porque después Duhalde, Carrió nos da la impresión de que fueran a medir mucho. Estamos con Edgardo Moca, politólogo, director de revista Umbrales, y con Marcelo Leiras, director de carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Bueno, dame tu visión de los últimos cambios, Edgardo. Bueno, parece que la unidad de la oposición en la medida que se dé va a ser más una unidad por descarte y por corrimiento que por acuerdo programático, ¿no? Es decir, desde enero vivimos la elección de Chubut, la baja de Narváez, la interna difícil de calificar entre dos. De Das Neves, ¿no? ¿De quién dije? De Narváez. Das Neves. Sí. Das Neves. Sí. Después la interna bastante difícil de presentar entre Duhalde y Rodríguez Sá, la renuncia de Cobos, la renuncia de Sanz a la interna radical. Da la impresión que hay un desbande de los halcones, que los más duros, los que se anotaron en las instancias más feroces y más coordinadas de alguna manera con los medios de comunicación y con las corporaciones económicas, han quedado corridos de la escena por un hecho que me parece que es el hilo que explica la trama, que es el fortalecimiento de la figura presidencial, según dicen las encuestas, pero según dice también el clima que todos respiramos en la calle. Entonces lo que me parece es que la figura de Ricardo Alfonsín aparece un poco como el pivot de la oposición y desde una posición que no es el tremendismo y la oposición sistemática, por más que es una oposición relativamente dura, la del radicalismo, pero Alfonsín representa a los sectores que quieren un radicalismo leal, un radicalismo que compita hasta donde dé, pero que respete reglas de juego y que considere de una manera crítica, pero lógica, un proceso político como el que vivimos. Ahora, lo habitual no es que un candidato a presidente, por más que vea que vaya a perder, se presenta igual. No siempre. No, lo que pasa me parece, y ahí le preguntaría yo a Marcelo, digo, ¿cuánto de esto tiene que ver con el sistema de partidos? Digo, me parece, ¿cómo es esto? Lo que pregunta Roberto me parece que liga ahí, ¿no? Es decir, uno dice, los radicales se presentaron en 2003 cuando estaban muertos, digamos, claro, se presentaron igual. Claro, porque tenés que conservar algo. Bueno, yo creo, para ver qué tan raro es esto que está ocurriendo ahora, habría que comparar con la actitud de la oposición al menemismo entre el 97 y el 99, ¿no? La coalición que formó la alianza fue una coalición que muchísimo tiempo antes de la elección presidencial tenía sus precandidatos definidos, cuando estaban Fernández Mejía y de la Rúa, y llegaron con un candidato y algún arreglo entre los partidos miembros de la coalición mucho tiempo antes de la elección. A mí, en realidad, lo que está ocurriendo ahora mucho no me sorprende. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con cómo está el sistema de partidos. En realidad existe, por un lado, la convicción, que creo que es correcta, de que un grupo muy importante de ciudadanos no votaría en ningún caso al oficialismo. Y por otro lado, la dificultad de ver quién de los muchos que quisieran competir en el espacio no oficialista podría representar mejor a ese conjunto de ciudadanos. Y para eso no hay información confiable, ¿no? Porque Alfonsín podría decir, bueno, podría hacerlo yo porque tengo todas estas organizaciones radicales en todas estas provincias y todos estos pueblos, pero por otro lado podría venir Macri y decir, bueno, sí, pero el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires le va muy mal en todas las últimas elecciones, y por otro lado Carrió podría venir y decir, sí, pero yo me estuve oponiendo desde el inicio de todo esto, y por el otro lado podría venir Rodríguez Sá y decir, sí, pero yo gobierno en la provincia hace 25 años y nos va bien, y Duhalde decir lo suyo. En fin, todo el mundo tiene credenciales para pelear eso, todo el mundo tiene motivos para imaginarse que le puede ir bien. El motivo por el cual es muy difícil competir de todos modos es porque cuesta mucho dinero una campaña presidencial. Y te tienen que acompañar dirigentes que compiten también por cargos en los consejos locales, por intendencias, por las gobernaciones. Y si uno no tiene ese armado
más o menos estructurado, es muy difícil competir. Por eso Alfonsín, porque todavía sigue siendo representante de un partido antiguo, con una organización muy desarrollada, puede plantearse la alternativa de correr e inclusive perder, porque le resulta mucho menos costosa que cualquiera de los otros candidatos. La pregunta sería, obviamente no digo vaticinios, porque es muy difícil y porque todavía falta mucho por jugar, pero escenarios. Digo, si se da así, esto quiere decir que ya, tal como está la foto hoy, digamos, Duhalde y Carrió, eventuales candidatos, una fuerza de izquierda, una unificada que no puede llevarse muchos votos, y el PRO y Proyecto Sur con candidaturas cuasi testimoniales o nada. ¿Esto significa que prácticamente en la primera vuelta se define todo o que se ha adelantado la segunda vuelta, Edgardo, y que el radicalismo va a sacar una carrada de votos entonces? Hay una serie de variantes, porque lo que uno observa, considerando que efectivamente Alfonsín es el pivote, el hombre que está parado en el centro de la escena opositora, todavía falta definir esta especie de juego dilemático que tiene interior el radicalismo, que es, necesita sumar por derecha, necesita a de Narváez, pero a de Narváez y eventualmente más que de Narváez. Si hubiera clima, probablemente podrían avanzar en un apoyo, aunque sea tácito, de la derecha, que les permitiría crecer electoralmente. Habría que ver hasta cuándo y hasta qué nivel. Me parece que la cosa que está por resolverse es qué pasa con ese centro-izquierda, digo, Partido Socialista, GEN, Proyecto Sur. Proyecto Sur no acepta ningún tipo de acuerdo con el radicalismo, pero las otras dos patas dicen, podemos ir con el radicalismo, pero no con de Narváez, y mucho menos con el macrismo. Yo creo que no es descartable, tampoco es seguro, pero no es descartable una fuerza, una tercera fuerza, por decir así, más de una tercera fuerza. Difícilmente Carrió encaje en alguno de los esquemas. También está la duda de qué va a ser, si la centro-derecha no va a tener nada propio para ofrecer. Llama la atención una construcción como el PRO, que fue la más exitosa de la derecha en las últimas décadas, que no tenga nada para decir propio en la campaña electoral. Yo creo que todavía ese tema no está cerrado. Y está el tema de la centroizquierda, que está en este momento pendiente de la decisión del socialismo y de la interna del socialismo, o mejor dicho, del acuerdo cívico-social progresista, mejor dicho, en Santa Fe. Yo creo que podría haber una fuerza de centroizquierda. Los cálculos, si uno suma Córdoba con Juez, Santa Fe con los socialistas, Capital con Solanas, para decir algo, es una fuerza del 10-12%, y sería la reaparición de un sujeto político, claro, en las condiciones en que el kirchnerismo le ha cooptado una parte de la credibilidad popular a una fuerza de centroizquierda, se reivindica como de centroizquierda y de hecho tiene apoyos en la centroizquierda por fuera de la estructura del Partido Justicialista, pero esto puede darle dinamismo y de ninguna manera creo, esto me parece muy importante, de ninguna manera creo en la sumatoria mecánica de los votos del radicalismo con un espacio de derecha. Creo que eso no es así la política, y me parece que quien apueste a ese tipo de pragmatismo lo único que puede terminar haciendo es debilitar la identidad radical y que pierda votos por ese lado el radicalismo. Marcelo, sobre el mismo punto, en un minuto y medio. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Edgardo. A mí me parece que alguien puede pensar, incluyendo a Ricardo Alfonsín mismo, que su acercamiento con de Narváez le va a permitir reeditar una cosa que su padre pudo hacer eficazmente en el año 83, que es hacer una promesa socialdemócrata al radicalismo y a la vez conservar los apoyos de la derecha que representaba en ese momento gente como Trócoli o como el mismo de la Rúa, ¿verdad? Ese radicalismo ya no existe. Ese radicalismo en particular en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad de Buenos Aires, se debilitó mucho. En esas condiciones la candidatura de Ricardo Alfonsín hasta ahora se presentó como atractiva para gente de centroizquierda. Y creo que haría muy mal en comprometer esa credibilidad. Y creo que también envía una mala señal en el mediano plazo, ¿no? Me parece que una cosa que es muy importante que los partidos políticos en Argentina aprendan a hacer, y los votantes aprendamos también a pedir de los partidos políticos, es que sepan perder. Que sepan perder presidenciales, porque perder una presidencial no implica que te vas a tu casa. Te tocan diputados, te pueden tocar gobernadores, te pueden tocar intendentes. El gobierno no está todo concentrado en Balcarce 50. Y hay que darse cuenta que no es una catástrofe perder una presidencial, y que hacer un buen plan para perder la presidencial y presentarse dentro de 4 años, tampoco dentro de 40, es digamos, un proyecto que los partidos no se han planteado hasta el momento y que le hace muy mal al modo en que se gobierna el país, ¿no?
¿Vos decís que lo perjudica a futuro entonces una alianza Yo creo con que De hay Narváez? que proteger la credibilidad, sí, exactamente. Que si él ha hecho una apuesta con socios de centro izquierda, no puede llevarlos ahora al problema de tener que explicar por qué votarían con Binen en Santa Fe y con De Narváez en la provincia de Buenos Aires, que no son lo mismo, ¿no? Me parece que hay que proteger los acuerdos con los socios, hay que proteger la credibilidad respecto del electorado, hay que tener paciencia, así se arma política, me parece. Yo todavía tampoco pude entender que Alfonsín diferencia de Narváez a Macri, no lo puedo, yo los veo tan parecidos. Bueno, ahí la diferencia puede estar por el carácter más voluble políticamente de Narváez. De Narváez aparece más como un líbero que juega, hasta en algún momento hizo alguna gestualidad con el kirchnerismo de Narváez. Digo, es un hombre menos vinculado a un cuerpo, a una tradición política, digamos. Claro. Macri expresa una tradición político, yo diría político-social, es el empresariado, las corporaciones económicas en política. Ese juego para el radicalismo, yo coincido con Marcelo, es un juego que puede dar resultados, no se puede negar que eso suma algunos porotos, pero la verdad que compromete una perspectiva futura, ¿no? Muchas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Volvemos en un minuto.